Lecturas amenas. Cuentos, crónicas y relatos. Paraíso en el infierno. Las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre. De Rebecca Solnit. Fragmento. Al preguntarle por la influencia que décadas de estudios sobre el desastre ha podido tener en sus planteamientos políticos, Tierney respondió: ha incrementado mi interés hacia la capacidad de la gente para organizarse por sí misma e improvisar. Llegas a darte cuenta de que la gente se comporta mejor cuando no tiene que seguir un guión o una partitura, cuando improvisa y se inventa sus propias melodías, y yo veo que esta increíble creatividad en la respuesta al desastre se da tanto entre los habitantes de la comunidad como entre los equipos de emergencias. He visto cómo se vuelven más flexibles, rompen las reglas, utilizan su ingenio en el momento adecuado para ayudar a la restauración de la comunidad y a la protección de la vida, de las vidas de la gente y a cuidar de las víctimas. Solo cuando la gente se sale del guión, ocurren cosas verdaderamente emocionantes. Esa fe en el ser humano, en ausencia de gobierno, difiere de la actitud mayoritaria de quienes ostentan el poder. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las élites británicas preveían que la ciudadanía se derrumbaría, y los líderes estadounidenses, que proyectaban guerras nucleares, estaban convencidos, sorprendentemente, de que los sobrevivientes constituían un riesgo mayor que las propias bombas. Mi impresión es que el pánico de las élites procede de que los poderosos ven en el resto de la humanidad un reflejo de sí mismos. En una sociedad basada en la competición, los menos altruistas son los que tienden a llegar más arriba. Quedándose ahí, generan un drama mucho más semejante a los escenarios del darwinismo social que a lo observado por Kropotkin en Siberia. A menudo, aquellos que nos gobiernan se convierten en la pesadilla brutal y egoísta que ellos imaginan de las masas. Al cometer un crimen, creen que lo están evitando. El general Funston, cuando ordenó disparar contra todo aquel sospechoso de cometer un robo, estaba convencido, por alguna razón, de que había salvado la ciudad, y los agentes y las patrullas del huracán Katrina, que llevaron a cabo ataques aún más violentos contra la población, lo hicieron porque se representaban a esa población como un monstruo fuera de control, una especie de King Kong o Godzilla colectivo, como veremos. En general, durante el desastre hay dos poblaciones diferentes. Una gran mayoría que tiende hacia el altruismo y la ayuda mutua, y una minoría cuya crueldad y egoísmo suelen constituir un nuevo desastre. La mayoría actúa con frecuencia en contra de sus propios prejuicios acerca del egoísmo y la competitividad imperantes, pero la minoría se atiene a su ideología. El desastre no logra liberarlos. Muchos otros, en cambio, se ven inmersos en un mundo desconocido donde deben desempeñar roles insólitos. Así ocurrió en San Francisco en 1906 y en el gran terremoto de Ciudad de México en 1985 y en el huracán Katrina en Nueva Orleans. En México, sin embargo, las acciones de la mayoría fueron mucho más relevantes y las consecuencias resultaron extraordinarias. Carnaval y Revolución. El terremoto de Ciudad de México. Poder desde abajo. Temblor interno, sacudidas externas.
Hubo una utopía del desastre que sí llegó a perdurar. Tras el terremoto de 1985 en Ciudad de México, la población fue al encuentro y al auxilio de sus vecinos. Juntos, descubrieron su propia fuerza y constataron la irrelevancia de un gobierno que hasta ese momento había parecido omnipresente y omnipotente. No lo olvidarían. El país resultó transformado. El verdadero desastre había comenzado mucho antes del terremoto y la utopía de compromiso social y poder comunitario se prolongaría durante mucho tiempo, arraigando con una fuerza desconocida en gran parte de Estados Unidos. A menudo, la utopía es solo un ideal, un patrón efímero a partir del cual, en el mejor de los casos, podemos dar forma a las posibilidades reales. En México, fueron capaces de integrarla en su día a día. La mañana del 19 de septiembre de 1985, la joven madre soltera Marisol Hernández llevaba a su hijo a la guardería antes de entrar a trabajar a un taller de costura clandestino de la capital. 22 años después, me contó: aún no estaba en la fábrica porque entrábamos a las 8 de la mañana y tenía que llevar a mi niño al parvulario. Tenía 2 años. Nos subimos en el metro. Estábamos ahí cuando ocurrió. Hicieron lo que en tales situaciones hace mucha gente: continuar su camino como si nada ocurriera, como si todos los elementos que conforman la normalidad de la vida siguieran en pie. Su destino era la colonia de Pino Suárez y su multitud de fábricas textiles y talleres de trabajo esclavo al sur del Zócalo, la enorme plaza ubicada en el corazón de la inmensa extensión urbana que es Ciudad de México, el centro simbólico de la ciudad. Marisol Hernández ya no es joven. Su vida nunca ha sido fácil, pero el único indicio del paso del tiempo que puede leerse en su suave rostro ovalado mientras habla, concentrada, de aquel momento de ruptura, es la falta de indicios concretos acerca de su edad. Seguí hacia el parvulario para dejar al niño. Fui a pie porque el metro y los transportes no funcionaban. Pero el suelo estaba abierto y los edificios se habían derrumbado. Seguí hasta Pino Suárez. Todo se había venido abajo. Miraba lo que había pasado, lo que había a mi alrededor, y me parecía que me iba a volver loca. No me lo creía. Pasó mucho tiempo hasta que pude creer lo que veían mis ojos. El terremoto comenzó a las 7:19 de la mañana y se prolongó durante 2 infinitos minutos. Los edificios se tambalearon, temblaron, se resquebrajaron. Millones de personas comenzaron el día atónitas, o con el susto en el cuerpo, o atrapadas bajo los escombros. Muchos de los edificios que se desplomaron eran bastante modernos, construidos bajo regímenes corruptos en pésimas condiciones. Los materiales eran de mala calidad. Se habían escatimado las barras de acero reforzado que debían sujetar el hormigón, y los inspectores de seguridad habían hecho la vista gorda. La peor parte se la llevó el centro de la ciudad, levantado sobre el lecho del antiguo lago que rodeara la isla donde los aztecas construyeron su Tenochtitlán, drenado para permitir la expansión. Una zona que todavía hoy no puede considerarse tierra firme. La mayoría de las estructuras que se vinieron abajo se encontraban al sur del Zócalo, en la zona más pobre de la ciudad. Aunque uno de los peores episodios fue el derrumbamiento del enorme edificio de apartamentos de Nuevo León, en Tlatelolco, al norte. Este volcó sobre uno de sus lados, como un barco encallado entre sus propios escombros, con el suelo apuntando hacia el cielo.
Casi 500 personas murieron en su interior. También se desplomó la centralita telefónica que manejaba la mayoría de las llamadas de la ciudad, la torre de telecomunicaciones de la cadena Televisa, 2 grandes hospitales, varios hoteles del centro, las sedes de las secretarías de Trabajo, Comunicaciones, Comercio y Marina, así como numerosos edificios de apartamentos. Si el mundo conocía inmediatamente lo ocurrido, fue en parte gracias a los radioaficionados. En total, el terremoto provocó la destrucción de varios centenares de edificios, daños irreparables en más de 2.000 y problemas de diversa índole en muchos miles más. Y aunque el porcentaje de edificios afectados no resultaba demasiado alto en relación al total de las construcciones de una de las ciudades más grandes del mundo, el seísmo acabó con el núcleo, tanto literal como metafórico, de los sistemas administrativo, comercial, de comunicaciones y de transporte de la región y de la nación. Una nube de polvo cubría de una pátina pálida, asfixiante, a cuantos se encontraban en aquel momento en las calles derruidas. Súbitamente, 800.000 personas se habían quedado sin hogar, al menos de manera temporal. El cómputo de los fallecidos se estima entre las 10.000 y las 20.000 personas, muchas de los cuales no murieron inmediatamente, sino que se quedaron atrapadas y heridas bajo los escombros. Hubo quien gritó durante días pidiendo auxilio. Algunas fueron rescatadas inmediatamente. Otras tendrían que esperar varios días hasta que los voluntarios abrieron túneles para adentrarse en los inestables escombros, rodeados por el hedor de los que no habían sobrevivido, casi insoportable, en la atmósfera de aquel cálido septiembre. El ala de maternidad de un hospital se vino abajo y 22 bebés fueron rescatados de entre las montañas de cascotes. A 8 de ellos los encontraron días después de que el gobierno hubiera ordenado a los bulldózeres arramblar con lo que quedaba de la estructura. Un gran grupo de estudiantes se tumbó en el camino de los bulldózeres para que las labores de búsqueda y rescate prosiguieran, pero no los encontraron a todos. Judith García, que perdió a sus 2 hijos pequeños y a su marido cuando el edificio de apartamentos en que vivían se derrumbó y que sobrevivió gracias a que el terremoto la había lanzado por la ventana, señala amargamente: «Quiero decir que la gente que murió no murió por el seísmo. Eso es mentira. La gente murió por la mala construcción, por los fraudes, por culpa de la incapacidad y la ineficacia de un gobierno corrupto al que no le importa que la gente viva y trabaje en edificios que se pueden venir abajo contigo adentro. El gobierno sabía que los edificios se podían caer». El terremoto fue una fuerza de la naturaleza, pero el desastre no fue natural. La devastación resultó terrible y la respuesta de la población extraordinaria. El barrio por el que caminaba Marisol Hernández era uno de los más afectados. En el centro de Pino Suárez hay una iglesia vieja y hermosa, pero el resto del distrito consiste en una geometría de anodinos bloques de cemento. Ese cemento omnipresente a lo largo y ancho de la ciudad, más altos y uniformes que las casas y las chabolas de otras zonas. El popular restaurante Superleche se vino abajo, junto al edificio de apartamentos contiguo, mientras atendían a los clientes, acabando con cientos de vidas. Las fábricas textiles, debilitadas por el peso de las máquinas y el género acumulado, se desplomaron. Muchas de las trabajadoras que ya estaban en sus puestos murieron aplastadas. Una costurera de 25 años, Margarita Aguilar, cuenta: «Quise correr hacia las escaleras
y el muro se nos cayó encima porque cayó el almacén. Un muro cayó atravesado y nos impidió la salida. A mí, los escombros me agarraron las piernas, un brazo, pero tenía libre una mano y la cabeza, que era lo principal, y me agarré de una varilla y me empujé y logré salir hacia arriba. Fue entonces cuando vi la claridad, y entonces, por ver esa luz, me puse muy histérica. Me trepé sobre un mueble, rompí una ventila, me corté la mano y no pude salir. Muchas compañeras corrieron hacia las ventanas, y esas fueron las que se salvaron, porque lo que se asentó y se hundió como en espiral fue el centro del edificio. Lo que quedó libre y a la calle fueron las ventanas. Entonces por la ventanilla grité, ¿qué digo? Di verdaderos alaridos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! A la gente que estaba en la calle. Entonces nos subieron una reata. Otro grupo de costureras lanzó rollos de tela por la ventana de la fábrica y bajó deslizándose por ellos, abrazándose la piel, pero lograron escapar. Inmediatamente después del temblor, todos aquellos ciudadanos que no estaban heridos o atrapados corrieron a los edificios derrumbados y empezaron a organizar el rescate. Hernández tuvo la suerte de no estar aún trabajando, y Aguilar de poder escapar. Se desconoce el número exacto de costureras que murió aquel día. Se desconoce en parte porque la policía impidió que las familias fueran a buscarlas entre los escombros para evitar saqueos, o porque, decían, los escombros no eran seguros. Se haría famoso el caso de uno de los dueños de esas fábricas, al que la policía ofreció protección no para rescatar a las mujeres que gritaban atrapadas, sino para recuperar sus máquinas. Y los testimonios nos dicen que no fue el único empresario que lo hizo. Algunas de las mujeres en los escombros eran madres solteras con niños pequeños y no tenían a nadie que las buscara. Otras eran niñas, ellas mismas, adolescentes. Algunos cálculos hablan de la muerte de 1.600 trabajadoras de la industria textil. 800 talleres se vinieron abajo. Y entre 40 y 70.000 costureras perdieron el trabajo. La ley establecía que los empresarios debían pagarles el salario y la indemnización por despido, pero muchos de ellos desaparecieron sin hacerlo. Así que las costureras comenzaron a montar guardia día y noche en los talleres. Ahora, al mirar atrás, las costureras recuerdan el día en que vieron a los jefes sacar las máquinas entre los cuerpos y los gritos de sus compañeras como uno de los momentos cruciales de sus vidas. Escribe Phoebe McKinney. Cuentan que fue el momento en que despertó su conciencia política y comprendieron que debían reclamar su derecho legal a organizarse en defensa de sus condiciones laborales. De los escombros del terremoto nació el primer sindicato independiente dirigido por mujeres de la historia reciente de México. Marisol Hernández cambió aquel día, y su país cambió también. Enviaron a la policía y al ejército a la ciudad para proteger la propiedad privada frente a los saqueos y el pillaje, pero, en muchos casos, fueron ellos los saqueadores. Las instituciones apenas colaboraron en las labores de reconstrucción y rescate. La gente, en realidad, desconfiaba tanto del gobierno, el mismo que había supervisado la construcción de las estructuras derruidas, que prefería que no interviniera. El terremoto resquebrajó, literalmente, la fachada del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en el poder y reveló la estructura corrupta que se ocultaba tras ella. En el sótano en ruinas de la oficina del fiscal general, aparecieron los cuerpos torturados de 6 hombres, 2 de los cuales habían muerto por las heridas. Encontraron un 7º cuerpo en el maletero de un coche en ese mismo sótano. Victoria Adato, la fiscal general, se encogió de hombros. «No tiene sentido sugerir que los hemos torturado.
Todos habían confesado ya. Cuando la comunidad internacional envió fondos de auxilio, estos fueron desviados. Las tiendas de campaña y las provisiones desaparecieron, y a los equipos de búsqueda y rescate extranjeros ni siquiera se les permitió salir a salvar vidas. A los españoles les requisaron el material en la aduana. A un equipo de franceses les dejaron sin guías ni mapas, y a otro lo llevaron a un lujoso hotel en vez de a la zona afectada en que debían trabajar. Algunos sociólogos del desastre apuntan, por otro lado, que los equipos de búsqueda y rescate suelen llegar demasiado tarde para rescatar a los heridos, que esa labor la realizan, normalmente, los vecinos. Los medios de comunicación tienden a aparecer una vez que los vecinos han terminado. Por eso se centran solo en los profesionales. El del edificio de Nuevo León en Tlatelolco fue un episodio particularmente aciago. Tlatelolco, o la Plaza de las Tres Culturas, estaba construido alrededor de una vieja iglesia española y de ruinas aztecas, símbolo de los conflictos que atravesaban a la sociedad mexicana desde la conquista y que aún estaban presentes en la mayoría mestiza de la población, descendiente tanto de españoles como de indígenas. El desplome del edificio no era la primera tragedia que vivía Tlatelolco, donde se había producido el enfrentamiento más cruento del México moderno. En octubre de 1968, poco antes de que la ciudad acogiera los Juegos Olímpicos, tuvo lugar la masacre de los estudiantes que se manifestaban en la plaza. Fue una carnicería perpetrada por el gobierno, que mató a cientos o miles de manifestantes y aplastó el movimiento estudiantil, y simbolizaría el momento en que el PRI perdió toda legitimidad, especialmente entre el electorado joven y progresista. Sin embargo, el descontento no cristalizaría hasta la llegada del terremoto, cuando se deshizo el punto muerto en que estaba el conflicto entre el gobierno y la sociedad. Una pancarta en el edificio de Nuevo León, que se derrumbó, ya denunciaba que las reparaciones llevadas a cabo tras un seísmo previo eran inadecuadas. El ejército acudió, pero no hizo nada para rescatar a los residentes. Los supervivientes del Nuevo León y de las construcciones circundantes se dirigieron a la oficina que gestionaba la docena de edificios del complejo. La única respuesta que recibieron fue que la dirección estaba demasiado ocupada para atenderlos. Al día siguiente, cientos de residentes protestaron. Se les comunicó que había que esperar instrucciones. La burocracia, esencialmente vertical, se encontraba paralizada. Mientras la reunión se enrarecía, hubo un segundo terremoto. Los manifestantes salieron corriendo, y cientos de personas que ya estaban atrapadas entre los edificios fallecieron al caerles encima los escombros que buscaban nuevo acomodo. Ese sería el germen de un movimiento de lucha por el derecho a la vivienda, que no tardaría en extenderse a toda la ciudad. Las disputas se repartieron en otros barrios pobres a medida que los residentes comprobaban que muchos edificios, también los que seguían en pie, habían sufrido grandes daños. Se convirtieron en los damnificados y se contaban por cientos de miles. La mayoría acampaba en el exterior de las viviendas, temiendo no poder regresar si abandonaban la zona. Tal y como temían, el PRI propuso evacuar a los refugiados. El terremoto pudo convertirse en el pretexto para llevar a cabo un proceso de gentrificación y desplazamiento de la población humilde. Eran muchos los mexicanos pobres que se beneficiaban desde hacía tiempo de las medidas de control de los alquileres, cuyos precios eran tan bajos que algunos caseros ni siquiera se molestaban en ir a cobrarlos y carecían de incentivos para llevar a cabo las reformas necesarias. El 24 de octubre, el movimiento por el derecho a la vivienda en la ciudad tenía ya nombre: la Coordinadora Única de Damnificados.
comenzaron a ganar batallas. En muchos casos, los inquilinos pudieron adquirir las viviendas que arrendaban desde hacía años. No dejaron de luchar tras el terremoto y por ello no solo conservaron las condiciones existentes, sino que las mejoraron. Alessandro Miranda tenía 15 años la mañana en que su casa, 2 habitaciones que compartía con sus padres y otras 2 personas, se vino abajo. Su padre, que cortaba el pelo en un mercado al aire libre de las proximidades, consiguió sacarlos de allí antes de dirigirse al Superleche para colaborar en las labores de rescate del resto de vecinos de Pino Suárez, con sus casas humildes y sus talleres clandestinos. Hablé con el hijo en 2007. El ejército tenía las calles acordonadas. No podíamos movernos demasiado. La gente llegaba con agua, provisiones, sándwiches, y nos los daban. No teníamos nada. Hubo mucha gente noble que actuó de corazón. Ese fue el lado positivo. El lado negativo fueron los saqueos. Pero dados los niveles de pobreza de la población, consideraba Miranda, no resultaba sorprendente que se produjeran robos. Él vio generosidad y avaricia a partes iguales, y guarda un buen recuerdo de los campos de refugiados. En esa época se formó una hermosa comunidad, la gente de los barrios, la gente de abajo, que ahora no vivía tan mal. Un gran bien nacía de la gente de abajo. Eran muy nobles. Había fiestas, posadas, mucha integración. Por las noches íbamos al Parque de San Miguel y a las cafeterías y pedíamos un sándwich y un café. Te daban lo que necesitaras. Si te hacía falta ropa, te daban ropa. Y desayuno, comida y cena. Y no tenías que pagar nada. Expropiaron el edificio de su familia en la calle Regina y sus padres se convirtieron en propietarios, igual que muchos de sus vecinos. Siguen viviendo en el mismo apartamento, sin alardes, en unas cuantas habitaciones pequeñas que se abren a un patio comunal donde juegan los niños y los animales. Miranda quedó traumatizado por el terremoto y aún da un respingo al menor indicio de temblor. Hoy es arquitecto especializado en las posibilidades del diseño en contextos sociales radicales. Empezaron a formarse nuevos grupos. Se llevaron a cabo acciones en diversos ámbitos. La ciudadanía adquirió una fuerza que nunca había tenido. Mientras los damnificados construían un frente común, Marisol Hernández y otras costureras preparaban su sindicato. Sentada en un pequeño apartamento de cemento, en un barrio obrero de la periferia de la ciudad, un conjunto de esplanadas de un marrón pálido en las que se levantaban dispersos algunos edificios de apartamentos, recordaba. Muchísima gente de todos los sectores y lugares apoyaba a las costureras. No puedo decir nada sin sentirme agradecida, pues jamás nos dejaron solas, nunca. Ella aún se gana la vida con la costura, pero ahora lo hace desde una humilde casa en propiedad. No tiene que desplazarse para trabajar y dispone de tiempo para cuidar de su hija, que va a la escuela. Laura Carson, una activista estadounidense que vino a organizarse con las costureras de Ciudad de México y se quedó para siempre, rememora. Empezaron a hacer sentadas frente a las casas de los dueños de las fábricas. Así les señalaban, para disgusto de los empresarios. Llevaban folletos con sus caras impresas que decían: «Se busca propietario de esta tienda, por no haber ayudado en el rescate o no haber pagado la indemnización que correspondía legalmente a las trabajadoras». Iban hasta sus casas y lo hacían público. En los primeros días del sindicato hubo grandes manifestaciones y las mujeres se organizaron para visibilizar a las trabajadoras, los lugares de trabajo y la industria invisible donde habían fallecido sus hermanas. Añade Carson. Cuando sus historias comenzaron a salir a la luz, la gente de la izquierda, las feministas,
e incluso la sociedad civil en su conjunto empezaron a involucrarse. Venía gente de todo el mundo para conocer de primera mano lo que estaban poniendo en marcha y conversar con ellas. Fueron tiempos movidos. Lo primero fue la época de sentadas y manifestaciones y acciones militantes. Después llegaría una fase menos dramática. Registrar a los miembros del sindicato, 8 o 10 de las cuales se convirtieron en empleadas del propio sindicato. En muchos casos, se trataba de mujeres que a lo mejor habían hecho 3 años de colegio. Así que también se les daban cursos intensivos con nociones básicas de liderazgo y lectoescritura. Se convirtieron durante una época en el centro moral del terremoto o de la sociedad que el terremoto había estimulado. Les llovieron apoyos de todas partes. Con el paso del tiempo, las presiones externas, entre las que se encuentra la carrera hacia el abismo, emprendida por la industria textil globalizada, siempre en pos de salarios más bajos, hicieron mella en el sindicato. Pero aquellas mujeres ya habían cambiado. Gracias a los movimientos con los que se involucraron, muchas se convirtieron en propietarias y adquirieron conciencia de sus propios derechos y de su poder. Y así, Hernández, por ejemplo, cuenta: al principio, antes de organizarnos, pensaba que en México, nuestra nación, era todo de color de rosa, que no teníamos problemas, que todos éramos iguales. Pero ahora tengo muy claro que eso no es así. Hay mucha injusticia entre todos los trabajadores, sobre todo porque quieren emplear mano de obra barata. En lo personal, siento que yo he cambiado y que ya nunca seré la misma, porque he aprendido mucho y lo que aprendí estaba bien. Algunos beneficios del terremoto fueron perfectamente tangibles, como el sindicato y la vivienda. Otros fueron mucho más allá. México se transformó a todos los niveles, desde los más personales, como los valores y los asuntos que cada individuo tenía en la cabeza, hasta los más amplios. El gobierno, la sociedad en su conjunto. Los ciudadanos se hicieron conscientes del poder comunal que poseían y de que ese poder les permitía rehacer su mundo. No dejaron escapar esa oportunidad. Señala Carsten: una de las costureras me contó, y se mostraba perpleja al hacerlo, algo que su hijo le había dicho un día. «Mamá, creo que cuando la tierra tembló, algo se te quedó temblando dentro». El niño había comprendido que su madre era una persona completamente diferente. El país despertó. Samuel Prince había escrito: la palabra crisis es de origen griego y se refiere a un momento de culminación y ruptura, un instante en el que el cambio, en un sentido u otro, resulta inminente. Otra definición que se cita constantemente hace referencia a la escritura de la palabra en chino que combina los ideogramas de desastre y oportunidad. Una crisis, dice un diccionario, es ese momento en la evolución de una enfermedad en el que se produce un cambio decisivo hacia la recuperación o la muerte. También cualquier cambio sintomático, marcado o repentino, etc. En ese sentido, el terremoto de 1985 constituyó una crisis, pero el desastre no fue tanto el terremoto en sí como el propio sistema, una enfermedad que se sufría desde hacía tiempo, y para la que la crisis del terremoto ofrecería una cura parcial. Desde 1929, México había estado gobernado por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, cuyo nombre es en sí mismo una contradicción. El PRI había convertido México en un país monopartidista, con una extraña mezcla de libre mercado y empresas gubernamentales, con corrupción generalizada en todos los niveles. Aunque había partidos minoritarios en los márgenes ignotos de esta inmensa maquinaria,
y aunque gran parte de la población más pobre manejaba sus propias vidas, barriadas y pueblos con escasa o nula intromisión gubernamental, la mayoría de los mexicanos consideraban que el PRI era omnisciente e inevitable. El día del terremoto, el presidente Miguel de la Madrid estuvo desaparecido. Hizo las visitas de rigor en las zonas afectadas, pero no se reunió con la gente ni habló en público hasta la noche del día siguiente. Su discurso televisado resultó distante, impersonal, resultó incluso superfluo. Desde el primer momento se centró en proponer medidas macroeconómicas para sostener la economía, en lugar de brindar ayuda a las víctimas. El país se encontraba maniatado por las medidas de liberalización impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que prometían desarrollo económico a costa de enormes préstamos y que trajeron, esencialmente, un inmenso incremento de la deuda y programas de austeridad económica para hacerle frente. Cuando la primera dama estadounidense, Nancy Reagan, se presentó con un cheque de $1 millón, de la Madrid se lo devolvió, pidiéndole que se lo ingresara a la deuda nacional, pues durante el tiempo que había tardado en sacar el bolígrafo y firmar, los intereses habían incrementado la deuda en $12 millones. El país se encontraba ya en una recesión agravada por la caída del precio del petróleo y la adopción de políticas neoliberales que aumentaron la pobreza, políticas que podemos considerar también una forma de desastre. Cuando la emergencia pasó, los ciudadanos, que habían sido capaces de rescatar a sus familias y vecinos sin ayuda del gobierno, colaborar para encontrar alimento y refugio, organizar equipos de auxilio y brigadas de limpieza, entre otras muchas cosas, no perdieron esa renovada noción de su propio poder, de su imbricación social, de las posibilidades que se les abrían. El terremoto señala el renacimiento de lo que los mexicanos llaman la sociedad civil. Un chico joven y delgado, uno de los topos que abrieron túneles a través de los escombros para llevar ayuda y rescatar a los supervivientes atrapados, se muestra consciente de lo que significó aquella experiencia cuando dice: «Participé, y allí aprendí también que ser anónimo la mayoría de las veces es una satisfacción más grande y te da un crecimiento mayor que ser reconocido por todo el mundo, que te dice, tú esto y tú lo otro». A la vez que una profunda conexión con los demás, la gente descubrió un poder del que no sabía que disponía, el poder de operar al margen del gobierno, de reemplazar sus funciones, de resistir en muchos sentidos. Empezaron a hacerlo, y los resultados fueron asombrosos. La época del terremoto fue similar a la del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Cuando la población adquiere conciencia de que el statu quo imperante no es tolerable, el cambio resulta inevitable. En lo que concierne a la política institucional, la población de Ciudad de México, gobernada por el PRI a través de alcaldes elegidos directamente por el presidente, logró en 1987 el derecho de elegir a algunos representantes, aunque aún tendría que pasar otra década antes de que hubiera elecciones a la alcaldía. El impacto del terremoto permitió ver que el PRI no era indispensable. En 1986, otro terremoto político había dividido al partido, enfrentado por políticas económicas y corrupción interna. Uno de los miembros, Cuauhtémoc Cárdenas, exigía que el proceso de elección del candidato a la presidencia fuera más democrático, y en 1988 rompió con el partido para encabezar una coalición de 6 partidos de izquierda en la oposición. Era hijo de Lázaro Cárdenas, uno de los presidentes menos corruptos y más queridos de la historia de México, y fue él mismo
un reformador que propuso medidas de justicia económica, mayor rendición de cuentas a la ciudadanía y lucha contra la corrupción. Hay muchas pruebas que demuestran que la victoria en la elección presidencial, menos de 3 años después del terremoto, fue suya. Pero el PRI declaró que se cayó el sistema, frase popularizada a partir de entonces, y así el PRI dijo que no se había podido realizar el recuento del voto por ordenador. Días después, el partido del gobierno anunció que su candidato había ganado. Muy pocos lo creyeron. Millones de personas salieron a protestar a las calles, pero nada cambió. En el año 2000, el poder del PRI se había debilitado y México era algo más parecido a una democracia multipartidista, aunque el presidente Vicente Fox, del PAN, Partido Acción Nacional, un poderoso partido conservador, no era mucho más reformista o ligado al pueblo de lo que habían sido los candidatos del PRI. Sin embargo, Cárdenas se había convertido en el primer alcalde de Ciudad de México elegido por la ciudadanía, una posición de considerable poder, y su compañero de partido, Andrés Manuel López Obrador, fue, según todos los indicios, el vencedor en los comicios presidenciales de 2005. Volvieron a robarles la victoria, que se llevó el PAN. No hay consenso acerca del verdadero resultado de la votación. Los mexicanos salieron de nuevo a protestar y el Zócalo y las calles circundantes, en el centro del país, se convirtieron en un gigantesco campamento, con 1 millón de ciudadanos indignados. Las movilizaciones no consiguieron cambiar la elección, aunque una marcha previa, de 1 millón de personas a través de la ciudad, había conseguido que el PAN no impidiera a López Obrador concurrir a las elecciones. La política electoral y las reformas nacionales fueron decepcionantes. Aunque la conversión de México en un estado multipartidista ya era en sí un enorme logro. Lo que no puede evaluarse con la misma facilidad es la emergencia de la sociedad civil. El término resulta hoy tan popular como impreciso. En sus estudios acerca del concepto, Michael Edwards plantea que puede referirse tanto a asociaciones y organizaciones no gubernamentales como a los momentos en que la sociedad en general desarrolla mecanismos de participación, o simplemente a la esfera y la vida públicas. En México, suele tomarse en el primer sentido, el de las organizaciones ciudadanas y comunitarias independientes del gobierno, que a menudo sirven para contrarrestarlo. Estoy totalmente convencido de que el país cambió tras 1985, declararía el activista y teórico Gustavo Esteva 23 años después. Esteva colaboró con los movimientos del barrio de Tepito, no lejos de Tlatelolco, cuyos habitantes sobrevivían gracias a la economía sumergida. Tras el terremoto defendieron el derecho a la vivienda y reforzaron los lazos que han hecho que hoy sea una de las comunidades más cohesionadas de Ciudad de México. Esteva vio emerger entonces el término sociedad civil, al mismo tiempo que en los países del bloque soviético se hacía importante definir a la sociedad o a la población que podía enfrentarse a los gobiernos monolíticos del comunismo, o del propio México, en ese momento de cambios globales. Por lo que yo sé, a comienzos de octubre alguien preguntó, ¿pero quiénes sois? Y otra persona respondió, somos la sociedad civil. Representaban un cambio radical, una forma diferente de pensar. La organización de los barrios colonias salió claramente reforzada. Compartíamos la sensación de que el mundo estaba en nuestras manos, al margen de cualquier ejército o gobierno. Creamos algo parecido a un gobierno alternativo. El país se despertó verdaderamente tras el terremoto. Resultaba evidente que los hombres y mujeres normales pueden hacer que todo funcione. Vimos que la población tenía capacidad de acción. A finales de los años 80, estaban llevando a cabo iniciativas maravillosas. El movimiento del derecho a la vivienda y el sindicato de costureras
fueron solo dos de las manifestaciones del nuevo compromiso generalizado. El dramaturgo, prisionero político y presidente Václav Havel, que desempeñó un papel fundamental en la liberación de Checoslovaquia en 1989, a manos de una sociedad civil independiente y cuidadosamente cultivada, define la sociedad civil como una sociedad en la que los ciudadanos participan de diversas formas paralelas y mutuamente complementarias en la vida pública, en la administración de los servicios públicos y en las decisiones públicas. En una sociedad de este tipo, las funciones del Estado y de sus estructuras se limitan a aquello que nadie más puede llevar a cabo, como la legislación, la defensa nacional y la seguridad, la aplicación de la justicia, etc. Podríamos decir que la sociedad civil es eso que se crea en la práctica, sin trabas de la ayuda mutua. O que la sociedad civil es la condición y la ayuda mutua es la actividad que la genera. En Ciudad de México, en 1985, la primera preocupación de la población fue la de socorrer a los semejantes y ocuparse de las labores de rescate y auxilio. Poco a poco, sin embargo, cuando las tareas se volvieron menos urgentes, pero más comprometidas políticamente, la población se dedicó a generar una renovada sociedad civil. Todas estas formas de definir la sociedad civil parecen implicar una oposición al gobierno, a pesar de que el éxito de la sociedad civil podría medirse por su capacidad para hacer que el gobierno se pliegue a sus necesidades y deseos, o en palabras de Havel, reducir al gobierno al mínimo. Esteba, Kropotkin y Thomas Paine, entre otros, defenderían que una sociedad civil lo suficientemente potente podría volver superfluo a cualquier gobierno, o crear un gobierno genuinamente comunitario, una verdadera democracia directa. En muchos aspectos, la sociedad civil realiza el trabajo gubernamental, el trabajo de proporcionar servicios vitales y estructuras de toma de decisiones. Barrios como Tepito hace tiempo que se organizan mediante sistemas informales de autogestión, con procesos fluidos y directos, más democráticos y responsables que el sistema político electoral, en el que una mayoría cualquiera puede elegir a un candidato, pero no siempre es capaz de hacerle rendir cuentas. Por todo el mundo, allí donde el gobierno no llega, en zonas remotas de África, por ejemplo, suele emerger una sociedad civil que se encarga de proporcionar y administrar los servicios básicos. Nadie cuenta la historia del renacimiento de la sociedad civil en la capital mexicana con la pasión de su crítico cultural más destacado, Carlos Monsiváis. Escribe: en los meses de septiembre y octubre, la Ciudad de México cambia. A la residencia presidencial de Los Pinos marchan costureras, médicos, vecinos de Tlatelolco, vecinos de Tepito y enfermeras. La presión modifica muchas decisiones y muchos hablan por primera vez en mítines y asambleas. Su relato coincide con muchos de los elementos que hoy conocemos sobre el desastre. Pero ni siquiera el poder del Estado eliminó las consecuencias culturales, políticas, psíquicas de los 4 o 5 días en que brigadistas y socorristas, entre cascajo y desolación, se sintieron al frente de su comportamiento y de la otra ciudad que surgía a la vista. Esta era la ciudad empoderada que nacía desde abajo, del terremoto de la voluntad popular, liberada de la garra del PRI y que comenzó a reconstruir el país. El terremoto es un momento mítico en la historia de México y la sociedad civil es el fénix que nació de los escombros. Edward apunta a que los rasgos de la sociedad civil dependen de la propia cultura y señala que las normas de participación son diferentes entre los blancos y los afroamericanos en Estados Unidos, por ejemplo, donde es más probable que estos últimos participen en protestas y hagan campaña dentro de una cultura de oposición que caracteriza ya a muchas de sus asociaciones. Las culturas islámicas y confucianas
conciben de manera diferente principios como la pertenencia, la solidaridad o la ciudadanía, en parte porque hacen mayor hincapié en lo colectivo que en lo individual. Las diferencias culturales entre México y Estados Unidos o Canadá resultan aquí relevantes. Los mexicanos suelen darle un valor más alto a la vida pública inmediata, a pasear, a reunirse en la calle, a celebrar en comunidad. Han heredado una arquitectura pública de plazas, monumentos y mercados abiertos que son parte de la sociedad en sentidos en que no lo son por lo general al otro lado de la frontera con Estados Unidos. Los urbanistas saben que cuando un barrio o una ciudad estadounidense se latiniza, su vida pública de calle tiende a florecer. La vida pública, pues, sigue desempeñando un papel importante en muchos países latinoamericanos en cuanto fuente de disfrute y de poder político. Cuentan con una historia reciente de organización política fuera de las instituciones y contra ellas mucho más fuerte. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos poseía también este tipo de sociedad, de manera más pronunciada que ahora. Pero fuerzas como el macartismo o el desplazamiento de la población acomodada hacia las periferias la menoscabaron. Se caracteriza en parte por principios que están presentes en las sociedades tradicionales, que disponen de asambleas y estructuras informales de toma de decisiones. Pero aquí también influye esa labor invisible con que la población pobre se ocupa de sus propias necesidades, mutuamente, y de la herencia de una tradición radical que le da una mayor importancia al poder popular. Los mexicanos, podríamos decir, comprendieron mejor los otros amores de Dorothy Day. Dada su larga dinastía de gobiernos corruptos y oportunistas, la población mexicana no suele esperar que las autoridades vayan a actuar de manera correcta o a guiarse por el interés público, y tiende, así, a improvisar otros sistemas de apoyo y toma de decisiones. La pertenencia a una comunidad es importante. Como importante es también, para muchos mexicanos, ese romanticismo revolucionario que ha desaparecido del cinismo cotidiano de Estados Unidos, donde la gente cree que nada puede cambiar por culpa de la naturaleza humana, la derecha, o del inmenso poder del gobierno y el capital, la izquierda. Por toda Latinoamérica, la volatilidad política de las naciones ha permitido que la mayoría de los ciudadanos conserven en la memoria cultural momentos de insurrección y dictaduras, cosas que temer y cosas por las que luchar dentro de los procesos políticos. La prolongada estabilidad de los dos vecinos septentrionales no ha dejado sitio para tales nociones de riesgo y posibilidad. En Latinoamérica, la revolución ha transmitido un legado diferente, y la idea del cambio radical posee otro valor. Es como si tuvieran la capacidad de reconocer la utopía del desastre, nombrarla, relacionarla con otras experiencias y crear algo a partir de ella. En otros lugares, esos atributos innombrados de una vida cívica más rica y de vínculos comunitarios más profundos se escapan entre los dedos ante la falta de un lenguaje y una armazón conceptual con el que darles el valor que merecen. Se convierten en una experiencia huérfana, desvinculada y, en última instancia, perdida. Todos estos factores dieron a la población de Ciudad de México el poder de actuar al margen del gobierno y de contribuir a su transformación. Y no solo se convirtieron en herramientas de presión estatal, permitieron también la aparición de los placeres que Pauline Jacobson había celebrado unas semanas después de la destrucción de su ciudad en el terremoto y los incendios de 1906. El yo individual, aislado, había muerto. Reinaba un nuevo yo social. Nunca más, ni cuando nos encierren las cuatro paredes de una habitación en una ciudad nueva, volveremos a sentir esa vieja soledad que nos marginaba de nuestros vecinos. Es fácil ver en Ciudad de México el paralelismo entre la ciudad física y esa otra ciudad de lazos sociales, de afectos y compromisos.
o el no paralelismo, pues una puede hacerse fuerte donde la otra resulta débil, y en los barrios pobres es donde los vínculos pueden ser más enriquecedores. Una semana después del terremoto, la comunidad de Tepito se había puesto en contacto con otras 150 comunidades y organizaciones, conformando una densa red de intercambios de información, alianzas y servicios para atender sus propias necesidades durante el desastre. Los individuos que habían vivido el terremoto de San Francisco en 1906 vieron materializarse un placer consciente en los afectos que se profesaban y en la noción de pertenencia a la comunidad. En 1985, en Ciudad de México, la población se unió en comunidades capaces de perdurar. No hubo rastro aquí de pánico de las élites. El gobierno no parecía sentir miedo alguno de la población y todo lo que hizo fue ignorarla mientras perseguía sus habituales intereses particulares. Sería mejor hablar, en este caso, del egoísmo de las élites, del desinterés de las élites. La ciudadanía, en cualquier caso, se mostró resolutiva y en su enfrentamiento con el gobierno y las instituciones de poder durante el desastre, ganó muchas batallas. Buena parte de los participantes eran hombres jóvenes que parecían experimentar ese equivalente moral de la guerra de William James, poniendo sus energías y su libertad al servicio de las necesidades de la comunidad y del fortalecimiento de la sociedad civil. Uno de estos jóvenes me contaría que el día del terremoto salió de su casa con la cámara, pero no hizo ninguna foto. No volvió a casa a dormir y se unió a las brigadas, como las llamaban. La labor de estos brigadistas fue inmensa, ante la inoperancia de la policía y los soldados, y en la calle, así, la gente ignoraba a las fuerzas de seguridad y concentraba sus apoyos en los jóvenes voluntarios que se arriesgaban a buscar supervivientes y cadáveres entre los escombros de los edificios derruidos, dirigían el tráfico, transmitían mensajes, organizaban recursos y demostraban solidaridad y compromiso. En el desastre, la sociedad importa. Una década después, en otra gran ciudad mucho más al norte, Chicago, una intensa ola de calor acabó con la vida de más de 700 personas, más del doble de las víctimas del gran incendio de 1871. El gobierno de la ciudad ignoró los problemas. Primero intentó minimizarlos. Después, acabó culpando a las víctimas. La mayoría de los fallecidos eran ancianos pobres que morían en viviendas sin aire acondicionado o con aparatos muy precarios. En su libro Ola de calor, el sociólogo Eric Klinenberg analiza minuciosamente quién murió aquel verano y por qué. Aunque los latinos constituían casi un cuarto de la población total de Chicago, solo representaron un 2% de los fallecidos, un porcentaje mucho menor que el de la población blanca y afroamericana. Los afroamericanos de un barrio pobre tenían 10 veces más de probabilidades de morir que los latinos del barrio adyacente, tan pobre como el anterior. Klinenberg concluía que la diferencia se encontraba en la calidad de los propios vecindarios. El número más elevado de fallecimientos se encontraba en áreas con altas tasas de criminalidad, que no dejaban de perder población, lo que se conoce por zonas reventadas. Otros barrios afroamericanos tenían tasas de mortalidad mucho menores. Ese vecindario latino contiguo de escasa mortalidad mostraba calles bulliciosas, una gran actividad comercial, concentración residencial y tasas de criminalidad relativamente bajas. Apuntó así a que tales características promueven el contacto social, la vida colectiva y el compromiso público en general, y eso resulta particularmente beneficioso para los ancianos que tienden a salir de casa cuando tienen fuera algo que les atrae. Aquellos que salían de sus domicilios recalentados a espacios abiertos, tiendas,
bares o restaurantes de comida rápida con aire acondicionado, o que buscaban y recibían ayuda de sus vecinos, tenían más probabilidades de sobrevivir. Es decir, el calor fue solo uno de los factores que determinaban quién fallecía. El miedo y el aislamiento eran otros, pues obligaban a la gente a quedarse en sus casas hasta cuando quedarse en casa era insoportable. Este tampoco fue un desastre natural. La gente vivía o moría en función de la vida pública y de los espacios sociales generados en sus barrios, en función de que el barrio les resultara también un hogar o no. Los residentes de las zonas más empobrecidas, olvidadas y peligrosas de Chicago murieron, solos, porque los ambientes sociales en que habitaban no invitaban a abandonar la seguridad de sus casas y ponían obstáculos a la protección social, algo que no ocurría en zonas más tranquilas y prósperas. En 2003, se repitió esa tragedia evitable que fue la ola de calor de Chicago en una escala mucho mayor. Por toda Europa, varios días de abrasadoras temperaturas provocaron la muerte de 35.000 personas. En Francia, donde fallecieron 15.000 ancianos, las muertes se relacionaron con el aislamiento de muchas de las víctimas en una sociedad que tiende a cerrar todas sus puertas en agosto, de forma que los médicos y las familias, y hasta el propio ministro de Salud, se encontraban de vacaciones en el momento de la crisis y con la estructura de la sociedad misma. Tales fracasos sociales engendran también otro tipo de desastres, las hambrunas que han acabado con la vida de millones de personas. En estas, desde la gran hambruna irlandesa de la patata en la década de 1840, hasta muchas de las hambrunas en el sur de Asia y en África de las últimas décadas. El problema no suele ser la carencia total de alimentos, sino su distribución. Hay suficiente comida para todos, pero las estructuras sociales impiden que determinados grupos accedan a ella. Y así la gente moría y muere por la conflictividad social interna y por falta de empatía y altruismo. Y así muchos otros sobreviven gracias a la empatía y el altruismo que a menudo llegan desde muy lejos. El desastre, al intensificar las condiciones de la vida diaria, convierte el placer de los afectos y los vínculos cotidianos en una red de seguridad, en un equipamiento de supervivencia para el momento en que todo se viene abajo. En Ciudad de México, esos lazos sociales permitieron, en primer lugar, rescatar, alimentar y dar refugio a los damnificados y más tarde, la aparición de organizaciones que defendían la vivienda y el trabajo. En última instancia, lograron que del terremoto renaciera una sociedad civil fortalecida.